presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No me canso de repetirle a la gente que hay que vivir todos los días creyendo que Dios cumplirá su promesa en nuestras vidas. Hechos 19, verso 23, dice la Escritura: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, les dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, varones macedonios, compañeros de Pablo. Pueden tomar asiento. ¡Qué rebú! Quiero hablarles hoy con el tema avivamiento, resultado natural de la renovación espiritual, tercera parte. El domingo pasado en la iglesia de la Romana y ayer en Miraflores estuve hablando de este tema a propósito de que durante todo el año sistemáticamente hemos estado motivando a la iglesia a la renovación espiritual. ¿Por qué se hace necesaria, importante, una renovación espiritual? Porque el paso del tiempo y las batallas de la vida tienden a producir agotamiento espiritual en la vida de los creyentes. Junto con el agotamiento también llega la pereza, y con ella entran las doctrinas de error que convergen para destruirnos espiritualmente muchas veces. El mensaje que el Señor le da a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 7, es un llamado de atención para la iglesia del Señor en todas las épocas, para que no pierdan el primer amor, para que no pierdan la pasión, para que no pierdan el compromiso con Dios con el cual han iniciado su camino en la fe. Es más, yo he llegado a pensar que hay muchos hermanos que están preocupados porque los nuevos creyentes no tengan el primer amor. Y le dicen: no, eso eres tú del primer amor. Y hasta los menosprecian. Y a la luz de lo que dice la palabra de Dios y sobre todo el mensaje de Apocalipsis capítulo 2,
No es solamente que hay que volver al primer amor, sino que hay que vivir en el primer amor. Yo no voy a preguntar cuántos de los que están aquí están en el primer amor en su vida cristiana, pero probablemente muchos de los que están aquí reconocen que no están como deberían estar. Muchos cristianos hoy en día no dan evidencia de ser seguidores de Cristo. Y mucho menos dan evidencia de ser portadores de los dones espirituales. Por eso debemos buscar la renovación espiritual. Y si buscamos la renovación espiritual, ella producirá como resultado avivamiento. ¿Cuántos quieren estar en avivamiento? El domingo pasado, en nuestro primer mensaje de esta serie, explicamos que un avivamiento es un despertar espiritual. Un despertar que viene como resultado de la unidad del pueblo, la práctica frecuente de las disciplinas espirituales como la oración y, por supuesto, la obediencia militante al mensaje de Jesús. El avivamiento provoca una activación de la persona como individuo y al mismo tiempo una activación de la iglesia como colectivo, como grupo. La iglesia, el individuo, se activa en la predicación, se activa en el evangelismo, se activa en las enseñanzas y sobre todo se activa en el uso de los dones espirituales, y con ellos vienen las señales maravillosas del respaldo de Dios en la vida de la iglesia. Terminamos diciendo que debemos anhelar entrar y permanecer en avivamiento espiritual. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay que anhelar estar en avivamiento. Ayer, antes de ayer, ¿qué hoy? Ayer fue. Ayer estuvimos en Miraflores y nos enfocamos en cómo las manifestaciones sobrenaturales que por impartición del Espíritu Santo comenzaron a suceder en Éfeso después que el apóstol Pablo y su equipo misionero comenzaron ese trabajo de llevar renovación espiritual. Tengo que hacer referencia a cómo comienza el capítulo 19 del libro de los Hechos. Pablo llega a Éfeso y encuentra unos pocos cristianos y la primera pregunta que le hace es: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Y ellos le responden: ni siquiera sabemos o hemos oído del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que él inmediatamente oró por ellos, impuso las manos sobre su cabeza y recibieron el don del Espíritu Santo. Tan práctico como eso. Y eso comenzó un proceso que trastornó la ciudad de Éfeso. Un pequeño grupo de cristianos insignificantes en el momento que Pablo llega a esa ciudad. No era cualquier ciudad, era una ciudad poderosa. Era una ciudad importante dentro del imperio romano. Se le decía que era la tesorería del imperio, porque se movía el dinero, había mucha gente, había mucho desarrollo. Pero una iglesia que comenzó con un grupito de hermanos que ni siquiera conocían el Espíritu Santo, de repente comenzó una revolución espiritual. No te preocupes por el poquito que hay o lo poquito que se ve avanzando en un determinado momento. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, si estás cumpliendo con la misión que Dios te ha asignado, prepárate porque viene el aguacero. Hechos 19:11 dice: y Dios le dio a Pablo poder para realizar milagros excepcionales ahí en Éfeso.
Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que habían apenas tocado el pie de Pablo, quedaban sanos, la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. ¡Qué unción más poderosa! Yo no sé si hay alguien aquí que quisiera una unción a ese nivel. ¡Qué unción más poderosa! Yo sé que hoy en día tenemos confusión con cosas como esa, porque hay unas iglesias por ahí que entonces empiezan a vender pañito ungido, toallita sudada, para hacer negocio. Pero Pablo no hacía negocio. Lo que pasa es que la gente, cuando hay avivamiento, la gente se mete en la onda del Espíritu, se activa la fe. Y no es por el pañito, es por la fe activada en medio del mover del Espíritu de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con la mujer del flujo de sangre? Ella dijo, si toco el borde del manto del Señor, yo seré sana. Nunca había pasado eso, nunca había ocurrido algo como eso. Ahora ella se llenó de fe y la fe desató la manifestación del poder de Dios. Y sigue el verso 18, dice, muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Muchos de ellos practicaban la hechicería, trajeron sus libros de conjuro y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Y el mensaje del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Avivamiento en Éfeso. Avivamiento en Éfeso. ¿Cómo comenzó? Dando clase bíblica, haciendo una reunión de oración. Que los primeros 3 meses lo hicieron en la sinagoga. Pero cuando Dios comienza a moverse, el infierno comienza a reaccionar. Y los líderes del judaísmo dijeron, no, dejen esa reunión aquí no nos sentimos cómodos con lo que ustedes están haciendo. Pero esto es de Dios. Sí, es de Dios, pero aquí no estamos cómodos con ustedes. Y se fueron a la escuela de un tal Tirano, donde comenzaron a dar los cultos de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Eso dicen los historiadores, de 11 de la mañana a 4 de la tarde, todos los días. Hubieran dicho eso hoy en día, los cristianos le dijeran, Pablo, te pasaste de contento. Demasiado culto en una semana. Porque hay gente que ya no quiere venir a los cultos en la semana, porque ellos para el Señor solamente el domingo. Cuidado, que el Señor no me ocupe más tiempo. Porque hay mucho tapón en Santo Domingo. Sin embargo, van al trabajo todos los días. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Nadie deja de ir al trabajo por un tapón. Pero a la iglesia no, yo tengo problemas, esos tapones me tienen. Es un infierno. Pero para el trabajo lo que hacen es que se van más temprano. Porque van a llegar. Quiero continuar reflexionando sobre elementos fundamentales que siempre están presentes en el avivamiento, que viene como resultado de la renovación espiritual, y es el impacto en el sistema satánico que domina los territorios. Es importante que recordemos que en el mundo espiritual hay una estructura de poder que tiene control de los territorios. La Biblia nos da evidencia al respecto, como lo ocurrido en Daniel capítulo 10, verso 13. ¿Se recuerdan? Cuando Daniel está inquiriendo delante de Dios sobre si ya se terminaba el tiempo de lo que Jeremías había profetizado sobre el exilio en Babilonia. Daniel está inquieto porque en lo que él había estudiado la profecía se había dado cuenta de que el tiempo ya se había
completado y él está pidiendo dirección a Dios sobre qué va a pasar. Y dice la Escritura que pasaron 3 semanas, si mal no recuerdo, cuando el ángel mensajero llegó y le manifestó la oposición del príncipe del reino de Persia, que pretendía, que impedía el mensaje que venía de parte de Dios para Daniel. Y dijo el ángel que tuvo que venir el arcángel Miguel para ayudarle, porque había una oposición en el mundo espiritual, porque la entidad espiritual que tenía el control de ese territorio hacía oposición. Satanás va a hacer oposición a lo que viene de parte de Dios. La iglesia no puede pensar que va a ser simplemente porque nos gusta predicar el evangelio y porque es bueno que la gente se convierta, que todo va a caminar sobre ruedas. No, eso no es así. En el mundo espiritual hay territorios y Satanás tiene su ejército bien estructurado. No es casual que Efesios capítulo 6, refiriéndose Pablo a la iglesia de la que estamos hablando, él le habla en estos términos y le dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores que están establecidos en los aires. Él sabía lo que había pasado en Éfeso. Él sabía el dominio de los poderes satánicos en esa ciudad. Y por eso en la carta, él hace referencia a este tema que nosotros continuamente estamos citando. Éfeso era una ciudad próspera, como decía ahorita, moderna, populosa, pero su gente estaba metida en brujería y hechicería al más alto nivel, como decíamos anoche. Una gran cantidad de personas que vivían en Éfeso y que venían de otras ciudades en peregrinaciones, iban al templo de la diosa Diana o Artemis, buscando suerte, buscando bendición, buscando fertilidad. Junto con eso buscaban los escritos efesinos, que eran una especie de carta con unas oraciones que eran dique milagrosas para coronar este sistema de pecado y esclavitud espiritual. Eso todo estaba envuelto en un desenfreno moral con las orgías encabezadas por las prostitutas sagradas del templo de la diosa Diana. Yo sé que estoy diciendo las cosas muy rápido, pero es para no extenderme demasiado en tiempo. Pero escuche bien esto. Siempre los sistemas de esclavitud espiritual se caracterizan por 3 elementos fundamentales: idolatría, brujería y hechicería, y el libertinaje moral. Siempre los sistemas de esclavitud espiritual que se establecen en regiones, en ciudades, en familias, en sectores, incluyen estos 3 elementos: idolatría, brujería o hechicería y libertinaje o inmoralidad sexual. Eso va junto. Eso va junto. Y tenemos que ser conscientes de esa realidad. No podemos vivir al margen de eso, porque esa es la realidad del mundo espiritual. Consecuentemente, una iglesia en avivamiento, una persona en avivamiento espiritual va a impactar el mundo de las tinieblas. Yo no sé si usted lo entiende, pero se lo voy a repetir. Una persona o una iglesia en avivamiento espiritual va a afectar los intereses del diablo. No sé si tú lo entendiste, pero te lo voy a repetir. Una persona en avivamiento, llena del poder de Dios, va a impactar en el mundo espiritual y eso va a producir una reacción. Eso no falla. Eso siempre es así.
Por eso comenzamos leyendo el verso 23 de Hechos 19. Yo me imagino que muchos hermanos en Éfeso estaban contentos. Dios se está manifestando. La iglesia está creciendo. El poder de Dios se está manifestando. Oiga lo que estaba pasando. Estaban llevándose los pañitos, las toallas con las que Pablo se secaba el sudor. Lo llevaban y los enfermos se sanaban. No había internet, no había radio, no había televisión, no había ni bocina de campana. Pero todo el mundo hablaba de lo que estaba pasando, del mover del Espíritu en un lugar que no era ni siquiera una iglesia. De un hombre que estaba lleno del poder de Dios, de un hombre que hablaba palabra de vida, que movía el piso de lo que estaban escuchando. Y yo me imagino que los hermanos estaban contentos. Y gloria a Dios, qué bueno lo que está pasando. Pero Satanás no se iba a quedar de brazos cruzados. Reaccionó. La Biblia no lo dice, pero en la experiencia cristiana, muchos convertidos de muchos años sabemos algo. Cuando Dios estaba moviendo, prepárense que el diablo va a reaccionar. Cuando Dios se está glorificando, Satanás algo hace, aunque sea tira patá. Porque él sabe que es cuestión de tiempo para tener que abandonar el lugar donde ha llegado una iglesia, donde ha llegado un grupo de gente llenos del poder de Dios. Lleno del poder de Dios, no lleno de palabra, lleno del poder de Dios, lleno de la unción del Espíritu Santo. Y hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño con la iglesia. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía una figurita que la vendía y ganaba buen dinero, reunió a los empleados y a los que trabajaban en el negocio y le dijo: llegó un tipo que nos va a dañar el negocio. Llegó un individuo predicando que nos está reduciendo la picada. Aquí hay que hacer algo. Hermano, cuando llega una iglesia llena del poder de Dios a un barrio y la gente comienza a convertirse, el colmadón fracasa. La vieja que hace brebaje, brujería y hechicería se va a quejar y dice: los clientes no están llegando. Fulanito venía toda la semana y ya no viene. ¿Qué le habrá pasado? Menganita venía a arreglar su suerte todos los días y ya no viene porque algo le ha pasado. Demetrio el platero reaccionó y toda la gente que estaba con él dijeron: este Pablo nos va a arruinar. Está por todas partes llevando eso que él enseña, que echa a la gente para atrás. No solamente hay peligro de nuestro negocio, verso 27, sino también con el templo de la gran diosa, que lo van a olvidar, será estimado en nada y será destruida la majestad de esta santa que venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron esas cosas se armó un rebú. Pastor, ¿y qué es un rebú? Un rebú, lo de dominicano entendemos, un lío, un sal para afuera y entra para adentro, un sálvese quien pueda. Eso es un trastorno. Un trastorno se armó, se llenó la ciudad de confusión, dice el verso 29. Y a una se lanzaron y agarraron al hermano Gallo y al hermano Aristarco, que eran de esa zona, compañeros de Pablo, y lo atetaron contra la pared. La Biblia no dice así, lo estoy diciendo yo. No hallaron a Pablo, pero le entraron a dos que andaban con Pablo. Y lo querían linchar. Y a Pablo le dijeron: vete por otro lado, que aquí está el diablo.
Hay muchas cosas que podemos decir de este incidente, pero debemos comenzar diciendo que un Dios que no tenga poder para defenderse a sí mismo no puede defender a sus seguidores. Y su condición de Dios queda muy en duda. Un Dios que no tenga poder para defenderse a sí mismo no puede defender a sus seguidores, y mucho menos puede tener condición de Dios, porque ¿quién le va a creer? Pero así son los dioses falsos. Así son esas deidades que ustedes ven por ahí, con templos enormes, con catedrales enormes. Muy diferente al Dios de la Biblia, como dice Hebreos 10. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Dios al que tú le sirves, tú no tienes que defenderlo. Él dice: déjamelo a mí, déjame tus problemas a mí. Yo quiero que tú estés tranquilo. Yo pelearé por ti. Qué diferente. Qué diferente el Dios de la Biblia. Pero a Diana había que defenderla. Y se armó el revolú. Porque Demetrio decía: nos van a echar, la gente va a dejar de consumir y de participar de todo con la diosa de los Efesios, Diana de los Efesios. Yo no tengo tiempo para seguir con la historia y quiero concluir con 2 o 3 ideas finales. Número 1, una iglesia que se renueve espiritualmente entra en avivamiento. Ese es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Una iglesia que ora, una iglesia que militantemente busca el rostro de Dios, entra en avivamiento. Cuando comenzamos a orar, cosas comienzan a pasar. Cuando comenzamos a buscar el rostro de Dios con intensidad, la atmósfera espiritual tiene que comenzar a cambiar. Con el avivamiento se impactan los principados y gobernadores de las tinieblas que imponen los sistemas de pecado. El poder de Dios se manifestó en Éfeso y el sistema de pecado y esclavitud reaccionó. Porque una iglesia en avivamiento trastorna el dominio del diablo donde sea que esté establecido. Oh, yo no sé si aquí hay gente que entiende lo que le estoy diciendo. Una iglesia en avivamiento, un hombre, una mujer de Dios, lleno del poder de Dios, trastorna el sistema de esclavitud espiritual. No importa cuál sea, ni por qué tiempo haya estado. No importa. No importa. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Todo lo que tú quieres entender. Todo lo que tú quieres entender. Me encanta un corito de hace muchos años. Cuando yo era niño lo aprendí. Los demonios no se aguantan a la presencia de Dios. Así era el texto de ese corito. Los demonios no se aguantan a la presencia de Dios. Señor, dame poder, dame poder, dame poder. Oh, yo estoy sorprendido. Los cristianos del siglo XXI lo que quieren es que Dios les resuelva los problemas. Lo que quieren que Dios los sane. Lo que quieren es que Dios les dé bendiciones materiales. Pero no piden los dones del Espíritu. No piden que les dé poder. No quieren llenarse de la unción del Espíritu Santo. Por eso creemos que tiene que haber una renovación espiritual. Gente que se apasione por Dios. Gente que diga: quiero más. Quiero estar en tu presencia. Quiero sentir tu presencia. Espíritu Santo, bautízame, dame dones. Quiero hablar en lengua. Quiero orar por los enfermos y que se sanen. Apasionado. Apasionado. Una iglesia renovada espiritualmente y en avivamiento puede desalojar el sistema de pecado y de esclavitud espiritual donde sea que haya sido establecido.
En segundo lugar, debemos decir que no podemos dejarnos intimidar por el avance del pecado, por el libertinaje que se impone y aparentemente lo domina todo, a veces en el mundo y a veces en el entorno, en la ciudad, en el sector donde vivimos. Hay gente que dice, en tal sitio no se puede predicar porque ahí está el diablo regado. Yo he escuchado gente que dice eso, cristiano. Ay, si yo estuviera allá la gente se convierte. En tal sitio, ay, si yo quisiera estar en tal ciudad, porque ahí sí se convierte la gente. Pero aquí no. Aquí tú dices aleluya y no pasa del techo. Éfeso no era el mejor sitio para predicar. Éfeso estaba el diablo sentado ahí. Ahí vivía Satanás. Uno de los primeros, creo que el primer templo de Diana de los Efesios, la diosa que adoraban, tenía capacidad para 50,000 personas en el siglo I. Era un estadio olímpico y daban culto a cada rato. Dígame si es fácil ir a una ciudad así a predicar, donde se están haciendo invocaciones, donde en todos los negocios creen que el beneficio, que el éxito de ese negocio se lo está produciendo la suerte que Diana, la demonia y los pichones de demonios le dan. Dígame si cualquiera quisiera ir a predicar a ese sitio. Pero a Éfeso llegó un hombre de Dios. Aleluya. Con un grupito de arrebatados. Oh, yo no sé si tú me entiendes, que no le cogieron corte al diablo y dijeron, Dios nos mandó aquí vamos a predicar. Aleluya. No esté pensando en el territorio que tiene fulano, o en el lugar que tiene fulano, o en la familia que tiene mengano. No. Concéntrate en cumplir el propósito de Dios en el lugar, en la familia, en el sector, en la ciudad donde Dios te ha establecido. Cumple tu propósito. No le corras al diablo. Llénate del poder. Declara ayuno y oración. Comienza a orar. Señor, que quiebre ese negocio de maldición. Que los demonios no suban y el brujo se mude. Yo no sé si tú te metiste en miedo con una cosa como esa, pero esa es la autoridad de una iglesia en avivamiento. Yo no sé si es que algunos me califican que soy un poco radical. Como alguien me dijo, y yo lo veía a usted tan aplomado. Pero usted es un radical. Bueno, si radical es creer en el poder de Dios y creer en todo lo que Dios puede hacer y gozarse sin sentir vergüenza porque el Espíritu de Dios te arrebate, pues entonces anótame en la lista de los radicales, porque soy radical para la gloria de Dios. A veces cuando el sector, cuando la familia, una vez un nuevo creyente me dijo, mi familia le sirve a los demonios, toda mi familia le sirve a los demonios, de generación en generación. Yo no sé si yo voy a poder resistir. Yo le dije, si tú le crees a Dios, contigo se quiebra. Yo no sé si hay gente aquí que entiende lo que estoy diciendo. Si tú le crees a Dios, contigo se quiebra esa historia de maldición. Porque yo he venido a decirle a la gente, no importa lo que el diablo haya establecido, la iglesia de Cristo tiene poder. Poder. No te dejes intimidar por el avance del pecado. No te dejes intimidar por el libertinaje que se impone en la sociedad y aparentemente lo domina todo.
Tenemos poder en el nombre de Jesús. Dile a alguien cerca de ti, hay poder en Cristo. Que no sea una muletilla vacía, dile, hay poder en Cristo. Aquí puede pasar cualquier cosa esta noche. Aquí se puede levantar un muerto. Aquí se puede desalojar la quinta potencia del diablo. Aquí se pueden cancelar los pactos satánicos que se hayan establecido en la vida de la gente. Y abasoja, mamá. Aleluya. Aleluya. Aquí algo va a suceder. Dios puede hacer que este sitio tiemble. Aleluya. 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 Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Yo no sé si aquí hay gente que se atreve a decirlo 2 o 3 veces. Hay poder, hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Aleluya. Cuando el pueblo del Señor se pone a orar, suceden cosas. Suceden cosas. Esos son coros de iglesias pentecostales. Esos son coros de iglesias que ven el mover de Dios. Oh, Jesus. Siéntate un momento, estoy terminando. No te intimides. Pablo no se intimidó. No se intimidó. Ay, no se puede ir a Éfeso. Ahí está el diablo. No se intimidó. Pero no hay iglesia, no se intimidó. Encontró 2 o 3 cristianos que ni sabían del Espíritu Santo. Pero Dios no necesita ni un ejército muy grande, ni necesita teólogos para Él comenzar un avivamiento en una ciudad. ¿Recuerdas lo que pasó con el profeta Eliseo? En el 2 libro de Reyes, capítulo 6, verso 15. Y se levantó de mañana y salió el que le servía, el siervo, el ayudante del varón de Dios. Y aquí un ejército tenía situada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces el criado le dijo al siervo de Dios, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Y el profeta le respondió, no tengas miedo, aleluya. Don't worry, be happy. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo me imagino que el criado lo miró y le dijo, ajá, pero lo que yo veo es muy fuerte. Estamos rodeados. Y dice el verso 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que le abra los ojos a este muchacho para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que de repente vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro, no con rueditas de madera ni de metal, sino carros de fuego alrededor de Eliseo. Yo oro en esta noche. Ábrele los ojos, Señor. Ábrele los ojos. Ábrele los ojos a la iglesia.
Para que vea. ¿Qué más son los que están con nosotros? Usted puede ver el barrio perdido. Usted puede ver la ciudad perdida. Y usted decir, el único que ha sobrevivido a esta pecaminosidad, a esta corrupción soy yo. Y el Señor te va a pasar colirio y te va a decir, pero alrededor de ti hay carros de fuego y un ejército gigante, y no hay diablo ni pichón de demonio que pueda detener a la iglesia del Señor. Esa es nuestra oración. Ábrele los ojos, Señor, a tu pueblo, para que no se deje intimidar por el sistema de pecado y sepa que tenemos poder para llevar liberación a nuestra familia. Pastor, si usted conociera a mi familia, ni usted le predicara. Predícale. Predícale. Pastor, no cogen corte, predícale. Pastor, pero uno no va a gastar bala en garza. Ni ellos son garza, ni tú tienes bala de esa. Predícale. No te dejes intimidar por el sistema de pecado. Predica para llevar liberación a tu familia, a tus allegados, a la ciudad, a toda la nación. Me encanta ver esos convertidos que se comienzan a orar por la ciudad. Señor, libera esta ciudad, Señor. Y yo me imagino que la gente dice, mire esos loquitos gritando como locos ahí. Ay, 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 ay. Lo que yo he visto, lo que ha registrado la historia es que comienzan 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor y de repente comienzan a suceder cosas. Se convierte hasta el alcalde de la ciudad, se convierte en los dueños de los bares y de los colmadones, porque el pueblo le creyó a Dios. Esa es la realidad. Yo no quiero contar testimonios porque me extendería mucho, pero nosotros hemos vivido la experiencia de orar para que el Señor cierre centros cerveceros, discotecas, negocios de eso que promueven. Y la oración es, Señor, salva a todos los que están ahí, como cliente y como dueño del negocio. Y me contaba un hermano, no sé si está aquí entre el grupo, pero él muchas veces anda en el grupo de altar, que la discoteca, en un momento cuando estábamos haciendo esas oraciones, una de las discotecas más famosas de la ciudad terminó en sus manos. Y ese hermano fue donde a mí me dice, pastor, ¿qué hago? ¿Qué usted quiere que hagamos? Digo, ¿pero esa es la discoteca tal? Sí. Y entonces yo tengo la autoridad de decidir qué se hace con eso ahora. ¿Qué hago? Y le dije, véndela para una panadería. Lo que necesitamos es renovarnos espiritualmente, y con la renovación espiritual que venga el avivamiento. El mensaje del Señor a través de Juan a la iglesia de Éfeso, unos 40 o 50 años después, o un poquito más de 50 años, en Apocalipsis 2 es, la iglesia se había acostumbrado y se entró en un letargo, como nos pasa, producto del tiempo, producto de las batallas. Y el mensaje del Señor fue, vuelve al primer amor. Vuelve a las primeras cosas. Ese fue el mensaje del Señor. La iglesia de Éfeso se quedó en el legalismo. Se quedó cuidando la doctrina. Se quedó cuidando, identificando a los malos, a los falsos maestros. Esa iglesia que nació en avivamiento. Esa iglesia que desalojó los demonios cuando Pablo las visitó en su tercer viaje misionero. Pero ya en Apocalipsis 2 es una iglesia que después de 50 años estaba apagada. Y entonces el Señor a través del apóstol le dice, tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Vuelve a las primeras cosas, porque si no, yo quitaré tu candelabro.
Ese mensaje para mucha gente que está aquí a través de los medios. Renuévate espiritualmente. Porque Dios se ha dado cuenta de tu letargo. No oras por nadie, no participas en nada. Estás como que hay que conquistarte para tú venir a la iglesia o buscar de Dios. Y el Señor te dice, vuelve al primer amor. Para que el sistema satánico sea trastornado, como pasó en Éfeso. Para que el diablo tenga que retroceder. Hay gente que está bajo maldición. Hay gente que nada prospera de lo que hace, nada funciona. Y de esa gente hay gente aquí y a través de los medios. Nada está funcionando en tu vida. Porque te has apartado de Dios, te has alejado de Dios, te has olvidado de Dios. No has decidido buscar de Dios. Y el Señor te dice, vuelve al primer amor, vuélvete a mí. Para que cambie tu suerte. No es Diana la que te la va a cambiar, soy yo. No es Diana, no es la bruja, no es el hechicero, no es la carta del tarot, no es el horóscopo. Soy yo. Yo soy el que tengo la llave, que abro la puerta o cierro las puertas. No sé a cuánta gente le estoy hablando, pero el Espíritu Santo me da esta palabra. Vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Lo que necesitamos como iglesia es renovarnos, avivarnos, volver a la vida de fe, a la pasión por Dios, a la santidad y a la búsqueda de los dones espirituales. Yo no sé cuántas partes de este mensaje usted va a recordarse, pero yo quiero decirle, si usted es cristiano, por favor, pídale al Señor que le dé algún don. Y dígale, Señor, yo quiero servir en tu obra. Yo no quiero buscar notoriedad, yo quiero que tú me des dones y capacidades para yo servir en tu obra. Yo quiero ser instrumento tuyo. Porque yo no quiero simplemente estar en la iglesia consumiendo mensaje, enseñanza y programita bonito. Yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. Termino diciéndole a los amigos, el evangelio es poder de Dios para salvación y liberación de las personas. Amigo o amiga que estás en el mundo de pecado, Satanás te tiene esclavizado en el pecado. Satanás te tiene esclavizado en la tristeza, en la depresión, con trastorno de ansiedad, frustración y todo ese tipo de cosas. Pero poderoso es Dios. Cristo salva, Cristo liberta, Cristo restaura. Ese mensaje no tiene caducidad. Cristo es la solución. Amigo, Cristo salva, Cristo liberta, Cristo da gozo, Cristo da vida, Cristo restaura familia, Cristo te liberta de los demonios, Cristo te da sanidad. Conviértanse a Cristo. Amigos, conviértanse a Cristo. Mañana puede ser muy tarde. El diablo quiere destruirte, pero Cristo ha venido para darte vida y dártela en abundancia. Conviértete a Cristo hoy. Es lo mejor que puedes hacer. Que Dios te bendiga. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.